Si tuviera hoy en día 250.000 pesos disponibles para invertir, esto es lo que haría. Bueno, el otro día me preguntaron qué podría hacer con 250.000 pesos para invertir, así que me pareció interesante responderlo acá en un video. Pero antes hagamos un poquito de contexto acá en Argentina, al menos al momento de grabar este video, como para tener un poco de panorama y ver en qué enfocar estas inversiones con 250.000 pesos. Tenemos en principio una inflación mensual que ronda el 2%, puede ser que se venga un poquito más ahora cercano al 3%, después de que, bueno, hubo un poquito de lío con el dólar en estos últimos días que subió bastante, pero más o menos anda por ahí. También tener un poco en cuenta que proyectan para el año que viene una inflación anual en torno a un dígito. La verdad que se ve difícil, no estamos acostumbrados acá en Argentina, realmente no me acuerdo cuándo fue la última vez, si es que hubo, no lo sé, pero bueno, vamos a ver y la historia juzgará. Entonces, en este contexto tenemos que pensar dónde poner estos 250.000 pesos y yo te voy a decir qué es lo que haría, pero no lo tomes obviamente como una recomendación de inversión, sino como una guía, como una forma de pensar y generar una estrategia en base a lo que está pasando ahora y tu realidad. Pero lo que sí te voy a recomendar es que antes de invertir estos 250.000 pesos es necesario que obviamente tengas tus finanzas relativamente ordenadas, que sepas cuáles son tus gastos, que sepas cuáles son tus ingresos, que hagas un presupuesto y que tengas un ahorro de emergencia generado para que te dé tranquilidad. Si vos no tenés esas cosas claras, esas cosas bien ordenadas, te recomiendo que esos 250.000 pesos lo utilices para ahorrarlos y empezar a generar un ahorro de emergencia que te cubra mínimamente 3 meses sin tener ingresos. Ya después de ahí, obviamente podés seguir generando un ahorro que te dé más tranquilidad. Hasta 6 meses está bien, ya después por encima invertilo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante para que no tomes malas decisiones, para que le des tiempo a las inversiones y para que puedas dormir tranquilo. Si esas cosas no están hechas, la vas a pasar mal. También quiero que tengas en cuenta que muy pronto se vienen las elecciones, aunque no parezca, aunque haya poco sentimiento de que vaya a haber unas elecciones, va a pasar y cada vez que se acerque más, todo el ambiente local se vuelve más y más riesgoso. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas decisiones, alguna votación que pueda llegar a mover un poquito las aguas. La gente suele hacer, en líneas generales, cercana a las elecciones, quizás irse a una demanda de dólares, algo más tranquilo, algo más conservador, o escapar al riesgo argentino. Así que en este video vamos a ver algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para tratar de escapar al riesgo argentino. Con lo cual, lo que yo haría, que no es lo que vos deberías hacer, vos deberías tener una estrategia en base a tu realidad, pero encararía las inversiones de más corto plazo en instrumentos de Argentina y las inversiones de más largo plazo en instrumentos que escapen al riesgo argentino. Entonces, una vez que ya sabemos qué hacer antes de invertir, sabemos el contexto y que se vienen las elecciones, vamos a plantear una diversificación en riesgo y en tiempo. En este video voy a separar esta cartera en 4 partes. ¿Por qué diversificar? Porque al diversificar bajamos el riesgo. Porque si va mal una cosa, no es lo mismo que estemos todo invertido en ese activo, porque va a bajar mucho. En cambio, si tenés varios, algunos pueden bajar y otros pueden subir y dividís el riesgo. Es el famoso dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y después, diversificar también, obviamente, va todo de la mano, ¿no? Pero una parte para el corto plazo y otra parte más pensada en el largo plazo. Así que vamos a ir con la primer parte. En este caso va a ser un 20% de las 250 lucas, que equivaldrían a 50.000 pesos. Esta parte yo la usaría para resguardar un poco. Lo que yo haría es comprar dólares para reforzar el ahorro de emergencia si es que falta un poquito, pero también lo invertiría en un fondo común de inversión de riesgo bajo tipo money market. ¿Qué es esto? Bueno, instrumentos que invierten en cositas relativamente conservadoras. Te voy a dar un ejemplo ahora en la compu. Por ejemplo, este que está acá en la aplicación de Balance, pero están en todos los agentes de bolsa. Yo porque lo tengo acá más fácil. Es conservador, busca rendimiento diario y establece el valor e invierte en activos de elevada liquidez. Si tocamos acá, podemos ver que está compuesto por cuenta remunerada, cauciones, títulos públicos,
bonos de Estados Unidos y plazos fijos, con lo cual es algo súper conservador que nos va a dar un rendimiento muy chiquito, pero es un rendimiento al fin y va a estar en algo bien conservador, con lo cual no tendríamos mucho riesgo. Esto estaría pensado para el corto plazo y para resguardar poder adquisitivo. Vamos a la otra parte, el segundo 20%, que también equivaldría a 50.000 pesos. Vamos a invertirlo, o yo lo invertiría al menos, en LECAPs. ¿Qué son LECAPs? Son letras del tesoro que invierten en pesos de corto plazo y generan una rentabilidad en pesos. Por supuesto, es para hacer tasa. A mi criterio es mejor que utilizar un plazo fijo porque vos podés venderlo cuando quieras, siempre que sea horario de mercado. El riesgo es relativamente bajo. Vamos a ver en la compu cómo funcionan y cómo podemos calcular hasta cuándo nos conviene tener la inversión y cuándo no. Por ejemplo, acá en la página de Abaco, que siempre la muestro porque es muy fácil de verlo, esta es la curva de las LECAPs. La que está más arriba rinde más, la que está más abajo rinde menos y la que está más hacia la derecha vencen más tarde, la que está más cerca más temprano. Acá podemos ordenar por la TIR, que es el rendimiento anual de la LECAP, y veamos que la que mayor rendimiento tiene, por ejemplo 55%, vence el 15 de agosto de 2025, antes de las elecciones, con lo cual es de recontra cortísimo plazo. Si vamos a esta que vence el 29 de agosto de 2025, tiene un rendimiento similar y a medida que pasa el tiempo va bajando el rendimiento. Esta es la que más rinde, pero podemos hacer el cálculo con la que queramos. En este caso vamos a hacerlo con alguna que tenga el vencimiento antes de las elecciones. Podríamos probar con esta 29 de agosto. Si tocamos acá y tocamos acá, vamos a analizarla un poco más. El rendimiento de esta es, bueno, vence el 29 de agosto de 2025, nos paga un interés de 57,86 pesos por cada 100 nominales que compremos, con lo cual al vencimiento cobramos 157,86. Si vamos al broker, ponemos acá en buscar instrumentos, vamos acá a letras, ponemos en el buscador la que buscamos recién, la tenemos acá y vemos que la podemos comprar en más o menos 1,5365. Entonces vamos a ver acá, nosotros la compraríamos por ejemplo el 7 de agosto y tiene fecha de vencimiento, habíamos dicho, el 29 del 8 de 2025. Tenemos hacia el vencimiento 12 días. En este caso nos pagaría al vencimiento 157,86. Lo tenemos que poner así en formato 1,5786 acá en la planilla, que si la querés descargar tenés un link en el primer comentario, forma gratuita, y lo que vos tenés que hacer es poner archivo, hacer una copia y guardarla en tu Google Drive, porque si no, no la vas a poder editar. Habíamos dicho que el precio de compra era 1,5365, con lo cual si nosotros quisiéramos ganar, por ejemplo, 10.000 pesos, tendríamos que invertir 364.000 pesos. Y veamos a cuánto está el dólar hoy. Al momento de grabar este video tenemos un dólar de 1.345, con lo cual el dólar de equilibrio al vencimiento, es decir, el 28 de agosto, si el dólar está por debajo de 1.381, la inversión es rentable. O sea, nos convenía tener LECAPs a tener dólares. Si el dólar está por encima de 1.381, nos hubiese convenido tener dólares en vez de LECAP. Esto nos va a servir para tomar una decisión y ver si conviene o no. Vamos a la tercera parte. En este caso vamos a invertir otro 20%, 50.000 pesos. Vamos a hacerlo en obligaciones negociables de empresas grandes de acá en Argentina, porque tienen, por supuesto, mucho menor riesgo que empresas que no son grandes, ¿sí? O que tienen problemas para pagar sus deudas. Vamos de vuelta a la página de Abaco. Acá en la parte de curvas, la parte es de ON, ley extranjera. Vemos, esto es exactamente igual a las CAPs. Las de arriba rinden más, pero son más riesgosas. Las de abajo rinden menos, pero son menos riesgosas. Vean que la curva celeste es un promedio de las rentabilidades. No vayan a invertir en esta ni en esta porque son extremadamente riesgosas. Son rentables, pero si no se pagan, dejan de ser rentables. ¿Estamos de acuerdo? Así que si van a invertir, inviertan en empresas que tienen fundamentos, que tengan capacidad de pagar sus obligaciones negociables, porque lo interesante de una obligación negociable es el interés que vos ganás, y solamente lo vas a ganar si una empresa es solvente, si una empresa puede pagar sus obligaciones. Acá a la derecha también podemos ordenar la rentabilidad. Esto recuerden que es en dólares, o sea, se pueden comprar con pesos, pero son en dólares, y por ejemplo podríamos ir a una rentabilidad razonable, que es en el promedio, de más o menos 7%. Si tocamos en esta, por ejemplo, y la vemos acá, veamos que es una obligación negociable de Pampa Energía, una de las empresas más grandes de Argentina. Al momento de grabar este video cotiza $107,35 los 100 nominales, y nos va a pagar cada 100 que compremos $3,98. Es una rentabilidad anualizada aceptable, teniendo en cuenta que es una buena empresa. Recordad que igual no es una recomendación de inversión, sino es lo que yo haría con esa plata. Vamos a la cuarta parte, y en este caso voy a englobar el 40% restante, que serían 100.000 pesos, y lo voy a dividir en dos partes,
pero es lo mismo, así que lo englobo acá. En este caso, escapando al riesgo argentino, lo que yo haría es invertir en CDRs. Y una parte la invertiría en ETFs, en este caso la invertiría en el S&P 500, que es un CDR de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y la otra parte la invertiría en CDRs individuales que a mí particularmente me gustan, que no quiere decir que vos también los elijas, pero me parecen interesantes para tenerlos en el largo plazo. Estamos hablando de 5 o 10 años. Con lo cual, una parte la destinaría al S&P 500 y la otra parte la compraría entre Apple y Tesla. En este caso, Apple sería una inversión un poco más moderada, que encima paga dividendos a lo largo del tiempo, y Tesla lo tomaría como una empresa más agresiva, mucho más volátil, destinaría una porción pequeña del capital de este 40%, sabiendo que va a ser piqui, pero una gran apuesta hacia el futuro con toda la tecnología que utiliza. Resumiendo, entonces los primeros 50 lucas compraría dólares y lo pondría en fondo común de inversión money market. El otro 20% iría al ECAP, el otro 20% en obligaciones negociables y el otro 20% dividido en CDRs de S&P 500, Apple y Tesla. Eso es lo que yo haría. Me gustaría que me digas qué es lo que harías vos con 250.000 pesos. Y si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en la próxima.